Vamos a compartir algo que también va a ser muy práctico para nuestras vidas. Creo que hoy vamos a irnos valorando más aún la salvación. La salvación. ¿Estamos? Muy bien. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que fielmente son seguidores del canal de Casa de Muná, Rodrigo Peralta en Facebook, en YouTube también. Pueden encontrar allí cada una de nuestras enseñanzas que vamos compartiendo. Queremos saludarles, desearles que tengan un precioso Shabbat, que el Eterno me los guarde, los bendiga, los prospere. Ahí vamos. Ahora sí. Ahí están teniendo un poquito de retorno, por así decirlo. Y en esta parashá Vayigash, que la vuelvo a repetir, a dividir en dos, nos vamos a Génesis capítulo 45, y vamos a ver el versículo 3, 45:3, y vamos a ir, mientras va buscando usted en su Biblia, vamos a ir agradeciéndole al Rey que nos haya prestado vida y salud para estar en este Shabbat, amén, y que Él pueda hablarnos en este día, que lo necesitamos, que esto es como cuando uno, el auto se va quedando sin combustible y la lucecita se prende cada vez con un color, que con nosotros los 6 días de la semana nos sucede eso, y cuando vamos llegando al Shabbat necesitamos que Él nos inyecte un poco ahí. Padre, te damos muchas gracias, Rey soberano, poderoso, Salvador, que en esta noche nos has convocado una vez más para que podamos guardar nosotros este día que tú has separado, apartado de los otros 6 días de la semana. Gracias por prestarnos vida, mi Señor amado, por darnos las fuerzas, los medios y los recursos para poder encontrarnos en este día junto a mis hermanos, Padre, para adorarte, alabarte, exaltarte, entregarte lo mejor de nuestras vidas, Señor mío, que haya subido como un olor fragante delante de tu rostro, papá, que hayamos podido nosotros contentar tu corazón. Te pedimos que tú en este momento seas quien tome el dominio, el control de toda situación, aún de mi vida, Padre, y a que a través de tu precioso Ruach HaKodesh nos ministres, nos hables, nos instruyas, nos capacites, nos exhortes si es necesario, mi Rey, pero necesitamos escucharte, papá. Hemos venido a oír tu voz, Padre mío, así que ya no sea yo, Señor, simplemente seas tú en mí y yo sea un canal de bendición solamente. Padre, que tú hables a través de mi boca, que saque pan de tu Torá y nos alimentes. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. 45:3 del libro de Génesis, ahí vamos a comenzar nuestra lectura, pero vamos a hacer un brevísimo resumen de estas porciones anteriores para recordar solamente cómo llegaron hasta esta situación, tanto Yosef como sus hermanos. Bien, recordemos que lo que lo hace descender a los hermanos de Yosef a Egipto es el hambre, la hambruna que había en la tierra. Allí Dios ya había enviado a su siervo Yosef, y ahora vamos a ver algo extraordinario que aparece en esta parashá. Así Yosef, cuando ellos vienen, los reconoce la primera vez, pero sus hermanos no lo reconocen a él. Allí es cuando vimos la semana pasada que le dio un duro trato y le habló con palabras ásperas, decía, ¿se acuerdan? Le habló duramente. Señor, dura es tu palabra, le dijeron a Mashiach, y bueno, si ustedes se quieren ir también. De esa manera es en la cual Yosef les habló a sus hermanos, pero la intención que tenía eso era que ellos pudiesen recapacitar para poder reconocer su error y hacer teshuvá. ¿Recordamos eso? Amén. Ellos en el proceso van demostrando que están arrepentidos, y eso es importante, porque el arrepentimiento se muestra. El arrepentimiento tiene que tener obras. El arrepentimiento tiene que tener ahora paciencia. El arrepentimiento tiene que aguantarse lo que se viene y saber soportar dentro de los parámetros justos. ¿Sí? Porque a veces uno causa un daño a alguien y el otro reprocha, y uno ya, bueno, entonces no me perdonaste nada. No, sí te perdonó, pero ahora tiene que terminar de sanar él la herida, y vos tenés que soportar
porque fuiste el causante de ese dolor. Eso es lo que las personas a veces no quieren reconocer. ¿Sí? Ya le pedí perdón. Bueno, ahora espera, porque cuando uno se golpea, instantáneamente el dolor no se va. Tarda en cicatrizar, tarda en que se le pase el dolor, a veces hay que ir al médico, a veces hay que poner un yeso, depende de dónde haya sido el golpe, a veces hay que operar, o sea, eso tarda un tiempo. Y usted tiene que estar allí para saber soportar. Entonces, ellos demuestran arrepentimiento y luego de expresar este arrepentimiento con su boca, también lo hace Judá, lo hace con hechos concretos. Veamos antes del 45.3, veamos el 44.32, por favor, así rápido. 44.32 al 34, porque vamos a ver que no solamente es de palabras, sino también con hechos. Dice así, el 44.32 dice: como tu siervo salió por fiador o garante del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré el culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, le dice Judá a Yosef, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor o esclavo de mi señor, y que el joven se vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre. Bien, Yehudá, ¿qué hace? Se hace cargo de la situación. Yo se lo pedí a Benjamín, yo le dije que me hacía cargo, déjalo ir a él y yo me quedo en su lugar. Si vos nos querés esclavizar, tomame a mí en vez de a él. Entonces no solamente es con palabras, sino también cuando uno demuestra arrepentimiento tiene que haber hechos. Bien, hechos. Y ahora sí, recién ahora Yosef en la segunda vez se va a dar a conocer a sus hermanos. En la primera vez sus hermanos no lo reconocieron, ni él se dio a conocer tajantemente, literalmente, ¿verdad? Pero ¿quién sí lo reconoció? ¿Quién sí lo reconoció? Los egipcios sí reconocían a Yosef como hebreo. Recordemos al copero, cuando va con Faraón a decirle: vos sabés que conocí a un hebreo que había en la cárcel, y ese hebreo sabe interpretar sueños. O sea que todo el mundo en Egipto sabía que José era ¿qué cosa? Hebreo, conocía su identidad. ¿Saben qué representa Egipto, no? El mundo, las naciones del mundo sabían que José era hebreo. ¿Alguien de los que están acá tiene alguna duda que el Mashiach era judío? ¿Verdad? Solamente los hebreos no lo reconocieron a Yosef, aun cuando lo tuvieron enfrente y lo vieron. Pero dice, en la segunda vez Yosef se tuvo que dar a conocer. En la primera el mundo lo conoció y reconoció. Estoy diciendo, ahí usted tiene que ponerle la cerecita, ¿eh? Amén. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? En la segunda se va a dar a conocer a sus hermanos también y les va a tener que decir: hey, oiga, Aní Yosef, yo soy José. Yo soy José, su hermano, le dicen. Para meterle un poquito el dedo en la llaga ahí también. Pero eso se da en la segunda vez. Amén. En el mientras tanto, este es el breve resumen que hicimos para ahora sí meternos de lleno en algo que el Eterno nos permita compartir, aprender y ver, como dije al principio, que nosotros hoy nos volvamos a enamorar cada día un poquito más de algo que pareciera que pasó de moda, que es la salvación. ¿Quién se acuerda de su salvación? De guardarla y cuidarla con temor y con temblor. No, eso como que quedó atrás y hay que seguir la vorágine del mundo y cada día trae su afán y esto y pedimos aquello, pero ya la salvación es como que pasó a un segundo plano. Y tenemos que volver a ponerla en su justo lugar.
en su justo lugar. Bereshit, capítulo 45, versículo 3 al 8. Y dijo Yosef a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados. Dice, bien, voy a leer Reina Valera, después vamos a hacer algunas aclaraciones así. Porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo Yosef a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Hashem delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, tajante eso, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Amén. Amén. Entonces nos vamos a quedar hoy con esta hermosa declaración. Yosef se está dando a conocer a sus hermanos. Se está dando a conocer. Y me va a interesar hoy que todos hagamos énfasis, foco, en el versículo 5 y en el 7. Versículos 5 y 7, porque ahí va a estar la clave de todo este entramado que está sucediendo aquí. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservar la vida me envió Dios delante de ustedes. Verso 7, y Dios me envió delante de ustedes, vuelve a recalcar, para preservar posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación. Estos 2 versículos son un gran paréntesis en la historia de Yosef, en la historia de sus hermanos. La Biblia está plagada de cosas que nosotros no hemos sabido leer correctamente porque no lo hemos sabido interpretar, que a veces surgen estos paréntesis y pareciera que ahí hay otra historia metida dentro de esos versículos y de una historia que nosotros venimos leyendo. Pero hay que separar las cosas. Muchas veces nos vamos a encontrar en los Salmos, que viene hablando, la Escritura viene hablando, y por ahí salen versículos como que el que está hablando ya dejó de ser David y el que empezó a hablar comenzó a ser Dios. Claramente a eso se nota. Por ejemplo, el Salmo 91 tiene, lo voy a buscar, miren, no lo había preparado, pero quiero que usted aprenda esto. El Salmo 91, que es un salmo tan conocido, mire cómo viene hablando el salmista y cómo en un momento a otro cambia. Verso, por ejemplo, mire, vamos a leer el verso 1. Dice, el que habita, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo. Obviamente ahí Dios no está hablando. Está hablando, supongamos que lo escribió David, está hablando David y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Bien, mire el verso 9. Porque has puesto a Adonai, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Quién sigue hablando ahí? El salmista, David, porque está hablando como en tercera persona, ¿verdad? Pero cuando usted lee el verso 14, ¿qué dice? Porque por cuanto ha puesto en mí
en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Quién lo va a librar? ¿David? ¿En quién tenían que poner el amor? ¿En David? Por cuanto ha puesto en mí su amor, yo lo libraré. Mire cómo se hace cargo. ¿Y quién está hablando ahí ya? ¿Se dan cuenta? Que hay paréntesis en la Biblia en los cuales pasa a hablar alguien y se mete Dios ahí y dice, hey, Aní, soy yo. Y cambia la historia del texto. En José está pasando exactamente lo mismo. Estos dos pasajes que hemos leído, verso 5, verso 7, son dos versículos absolutamente mesiánicos que nosotros debemos elevarnos hacia tener la capacidad de que está orientado hacia el futuro. Es un salmo mesiánico absoluto, extraordinario, de cosas que le iban a suceder a Mashiach, que era aquel que venía a preservar la vida, no Yosef. Mashiach, cuando vino a este mundo y dijo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Él es la vida. Él es el que va a preservarnos la vida. Todo aquel que en Él cree jamás se va a perder. Tendrá vida eterna. Él vino para que nos preserve la vida. Fíjense que no se haya golpeado nada más. La silla vaya y pase. Está bien, perfecto. Seguimos. Seguimos ahí un poquito. Nos acomodamos con los niños y seguimos. Saben que cuando uno va a la lengua madre de todo esto, cuando va al hebreo, hay dos palabras que hicieron mucho ruido en mi vida cuando dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad. Posteridad. Pero ahí no dice la palabra posteridad, ahí dice la palabra, ¿saben qué? Tiene un sabor idiomático extraordinario, que es la palabra remanente. Me envió Dios delante de ustedes para preservar un remanente sobre la tierra, y ese remanente, a ver si alguien, porque a mí la mente se me fue así muy rápido, sí, boom, y me hizo acordar de la vida del profeta Elías. Cuando el profeta Elías se encontró en problemas luego de haber pasado la situación en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, le llega la mala al profeta Elías, y el profeta Elías se quiere dejar morir, pareciese, y viene palabra de Dios a levantarle el ánimo, a decirle largo camino te resta, pero también Dios le aclara cuando viene la queja de Elías, solo yo he quedado, solo yo quedé, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y entonces Dios le habla a Elías, le dice, hey, tranquilo porque todavía, ¿qué cosa? 19, 17 sale en hebreo. ¿Cómo dice allí? Y yo haré que quede en Israel, dice, eso, 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. amén, hasta ahí. Y yo haré que quede, dice la traducción, y yo haré que queden en Israel 7.000. Pero ahí no dice, y yo haré que queden. Ahí dice, habrá un remanente de 7.000 que no doblaron. Esa palabra remanente es la que está saliendo ahora en Génesis que estamos leyendo. Dios siempre tiene un remanente guardado y que ha enviado en rescate a Mashiach para preservarle la vida. Y dentro de ese remanente está usted y también estoy yo. Dentro de ese remanente, cuando nos vamos para Romanos capítulo 11, Pablo comienza también a disertar acerca de esto que se estaba perdiendo un poco de vista en aquellos tiempos. Romanos capítulo 11, verso 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ese es un lindo verso para cuando me lo distorsionan un poco a Pablo
y me lo disfrazan de otra cosa que Pablo no era, ¿no? Pablo dice, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No, vuelvo a repetir, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de quién? De Elías, el mismo texto que hemos mencionado recién. Pablo también lo utiliza y dice, ¿cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? ¿Quién es la divina respuesta? Interesante. A veces esperan respuestas terrenales, pero no divinas. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ¿qué cosa? Ha quedado un remanente. Ha quedado un remanente. Y ese remanente es un remanente ¿cómo? Escogido pura y exclusivamente por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Pero interesante que Dios, a través de Génesis, a través del Tanaj en Elías y a través de Pablo, nos hable que Él tiene escogido un remanente escogido, guardado, separado, que ya los compró, que los está cuidando, que los liberó, que los trajo a su redil para otorgarles el premio, el galardón hacia al final, que es poseer ¿qué cosa? La vida eterna. Pero como nosotros estamos más preocupados en si vamos a poder pasar del día de mañana, nos olvidamos que somos un remanente escogido. Nos olvidamos que Él tuvo que pagar un precio muy alto. Nos olvidamos que para construir todo este proceso estamos hablando desde hace más de 4,000 años atrás. Pero claro, el egoísmo que el ser humano posee, el egoísmo para mal que a veces poseemos, esa clase de egoísmo no nos permite ver la gran obra redentora de nuestro Dios, que fue absolutamente por gracia y nunca por obras, y se pierde de vista que Él tiene un remanente. Entonces yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Será que usted y yo somos parte de ese remanente? Amén a los que dijeron amén, y lo lamento por los que no dijeron nada, porque nosotros somos parte de ese remanente escogido. Nosotros somos parte de este remanente que hoy vuelve a valorar la salvación por gracia, no porque lo merecíamos, porque no había ni un solo justo, sino porque Él se apiadó de nuestras vidas, nos eligió, nos escogió para preservarnos la vida. Amén. ¡Wow! ¿Cuánto nos cuesta? En Romanos 9:11 nos dice algo interesante Pablo también. Hoy vamos a leer un poco de Romanos y vamos a situar esto que es muy rico. Romanos 9:11. No voy a leer todo el texto, fíjese más o menos, creo que está a mitad del texto. Dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Mire, Pablo está hablando ahí de la elección de Dios entre el hijo de Abraham, que era Ismael, e Isaac. ¿A quién eligió Dios? ¿A Ismael o a Isaac? A Isaac. Lo eligió Dios a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿A quién eligió Dios? A Jacob. Entonces tenemos 2 elecciones. Entre Ismael y Isaac, eligió a Isaac. Entre Esaú y Jacob, elige a Jacob. ¿Qué hay ahí? Una elección de Dios.
Y Pablo viene y dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por ¿quién? El que llama. Eso es el resumen de la palabra gracia. Cuando usted le dice a alguien, ¿qué es la gracia, hermanos? El regalo inmerecido de Dios que nosotros no merecíamos, y vienen con una poesía intelectual, bíblica y teológica que uno dice, hey, eso suena lindo, pero cuando vamos a los papeles ahí no está. La elección de Dios, que dice, Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Esa elección, en un momento de los hijos de Abraham, en un momento de los hijos de Isaac, Dios eligió, Dios escogió para que la elección permanezca nunca por obra, sino por aquel que nos llama. Él nos llama. ¿Sabe que ese llamado, cuando usted analiza claramente qué es, Mashiach dijo, hay muchos que son llamados, pocos los escogidos. Porque dentro de ese llamado, de ese llamamiento, tengan cuidado con el cable, por favor, Dentro de ese llamamiento que Dios hace, vamos a encontrar algo maravilloso que dijo el profeta Isaías. Acompáñenme, vamos al profeta Isaías, capítulo 43, verso 7. Un texto que a mí muchas veces me pone la piel de pollo. Porque los que somos hincha de Boca nunca tenemos piel de gallina, siempre piel de pollo. Jamás de gallina. 43:7 de Isaías. Todos ¿los qué? Estamos hablando de un llamamiento, ¿verdad? Del que llama. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si yo le hago una pregunta, ¿dónde entramos nosotros en este texto? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para merecer ese llamado? ¿Qué es lo que nosotros pudimos hacer para ser dignos de esa gracia recibida? Absolutamente nada. Por eso es que necesitamos volver a valorar y a poner en primer lugar el amor a cuidar la salvación. Porque el Eterno dice, todos los llamados de mi nombre, todos los que yo llamé, todos los que seguiré llamando, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Mira el proceso que hace Dios. ¿Dónde entramos nosotros? No, porque hermano fulano, es un buen hermano, tiene un buen corazón, siempre dadivoso, nunca es mezquino. Fíjate que siempre da una tzedaká a aquel que necesita, le da un empujón, lo lleva hasta la casa. ¡Qué buen hermano! Nada. Eso no lo dignifica para ser heredero de la salvación. El hermano fulano, Baruch Hashem, que ha sido un llamado por Dios para la gloria de su nombre, que Él lo creó, lo formó y lo hizo. El Salmo 100, verso 3. Salmo 100, verso 3. Mire todo lo que sacamos de una palabra que fue mal traducida, que fue remanente. Dios tenía un remanente. Salmo 100, versículo 3 dice, reconocer que Adonai es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Dónde entra el ser humano? ¿Cuál es la capacidad del ser humano para recibir la gracia de Dios? El regalo inmerecido, nada. La elección de Dios, su elección soberana.
Él los creó, Él nos formó, Él nos hizo. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Y el Proverbio 16:4, con eso voy a terminar la primera parte, mire, de la palabra remanente. El Proverbio 16:4 comienza diciendo, todas las cosas. ¿Hay alguna que ha dejado afuera? Cuando Hashem dice todas es todas, no es como nosotros. Todas las cosas ha hecho Adonai para sí mismo. Usted y yo fuimos creados por Adonai y para Adonai. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Eso es lo que también viene a decir el Evangelio. Pablo resalta y rescata esta preciosa frase y decir, nosotros vivimos por Él, gracias a Él, porque somos de Él, vivimos para Él. Ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, vivimos por Él y para Él. ¿Así será que es nuestra vida en estos tiempos? ¿O todavía debemos seguirnos matando a nosotros mismos para vivir por Él y para Él? Por eso es lindo que volvamos a poner en el lugar que se merece a la salvación que Adonai nos ha regalado, otorgado. Porque no es porque nosotros hayamos tenido algo especial, es porque Él nos eligió y nos llamó. ¿Amén? Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Rey, Salvador. Y cuando volvemos a Génesis, dije que iba a hablar de dos palabras. La primera era, en el 45:7 decía posteridad, y dijimos que era la palabra remanente. Adonai me envió delante de ustedes para preservar un remanente sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Mire qué interesante esa palabra. Qué interesante esa palabra, liberación. Vamos para Joel capítulo 2, verso 32. Vamos a hablar de la liberación. Joel capítulo 2, una profecía maravillosa que usted cuando la lea, si no la recordaba, se lo va a acordar automáticamente. ¿Lo encontró? Amén. Profeta Joel capítulo 2, versículo 32. ¿Podemos leerlo? Y todo aquel que invocar el nombre de Hashem será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Adonai, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Amén. El remanente, ya hablamos, el cual Él habrá llamado. ¿Bien? Pero nos vamos a enfocar en esta palabra que fue traducida como liberación. Liberación. Si yo le pregunto a usted si recuerda algún texto que nos hable de la liberación, ¿se acuerda uno rápidamente que nos decían mucho en otros tiempos? ¿Y conocerán la verdad? Y la verdad los hará libres, hermanos. Bueno, pero primero hay que conocerla, la verdad. Para ser libres, primero hay que conocerla. Y en este proceso de conocer la verdad, es que damos gloria al Eterno y gracias a Él, que nos permite saborear esto que vuelvo a repetir que es idiomático y que muchas veces a simple vista no se ve, no sale, y es necesario estudiarla, investigarla, quemarse un poco las pestañas, porque en Joel capítulo 2 y verso 32, hermana Maile, usted tenía la Biblia textual, ¿será que la ha traído hoy? No. ¿Pero hay alguno que tenga otra versión que no sea Reina Valera? ¿Que tenga NBI? Torah Viviente no decía lo mismo. ¿Tenés NBI? ¿Me lees 2.32 de Joel? Compárelo mientras va escuchando con Reina Valera. ¿Qué dice NBI? Ahí, despacio. Todo aquel que invoque el nombre del Señor escapará con vida. ¿Cómo dice sus Biblias?
como que hay una gran diferencia entre creerse que ya es salvo y estar escapándose, ¿eh? Y estamos hablando del mismo texto en dos Biblias diferentes. Una cosa es escaparse y otra cosa es yo decir, yo creo en Jesús, lo recibo en mi corazón, soy salvo. Y nunca cambia de actitud, nunca cambia de vida, sigue siendo el mismo mentiroso, la misma porquería, el mismo que le pega a la mujer, sigue siendo la misma basura, pero resulta que porque dijo, creo en Jesús, lo tengo en mi corazón, soy salvo. Porque acá dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahí dice, será puesto en escapatoria. ¿Cómo sigue el texto? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria. Escapatoria y no habrá salvación. Habrá escapatoria. Entonces ahí ya tenemos algo que nos tendría que empezar a hacer un poquito de ruidito dentro de nuestro ser y nos tendríamos que agarrar fuerte de la silla y entrar a temblar un poquito, porque nosotros tal vez teníamos ese ideal de que como ahora decimos Yeshua, ahora soy salvo. Y la Escritura dice, hey, tranquilo, serás puesto en escapatoria. Nadie habló de salvación en ese texto. Es muy fácil hablar de la salvación. Es muy fácil llamar a alguien y decirle, venga, arrepiéntase de sus pecados. Estamos hablando de que 10 hermanos se están arrepintiendo delante de José. Están mostrando con hechos que están arrepentidos. Con hechos, no solamente de palabra. Porque cuando llamábamos a la gente a hacer la oración de arrepentimiento y a que reciban al Señor en su corazón, parecía que le poníamos el moño al paquete y había fiesta en los cielos. Y todos nos alegrábamos y pasábamos adelante a saludar al hermano y lo hacíamos venir el lunes al discipulado para los nuevitos. Vaya contrariedad que hay con la palabra en este caso. Cuando nos dice, ese será puesto en escapatoria. Nos tendría que agarrar un poquito de quickie, diríamos en Argentina, no sé cómo se dirá en otro país. Y volver a lo que venimos hablando, volver a revalorizar y poner en alto, como dijo Pablo, cuidar con temor y con temblor nuestra salvación. Nuestra salvación, volver a ponerla en primer lugar, que es lo que se merece. Que es lo que nos permitirá al remanente que Él llame, estar allí cara a cara un día con Él. Y sabe que lo que dice la NBI resulta ser que es lo que dice el Tanaj en hebreo. O sea que la Reina Valera ahí le ha metido un error no menor, porque hay errores menores. Entre posteridad y remanente yo me aguanto, no digo nada. Pero en decirme que soy salvo por confesar el nombre del Señor y no decirme que en realidad voy a ser puesto en escapatoria en aquellos días postreros, cuando se desaten la guerra, la tribulación, Gog y Magog y todo lo que acontecerá, es como que me están vendiendo gato por liebre. ¿No? Me aseguraron algo que en realidad no está seguro. Compre dólar futuro, es una cosa así. Acá en Argentina. Un día está 100, al otro día 150, uno no sabe. Así estaríamos nosotros allí en aquellos tiempos. Resulta que Abdías está de Joel, como estábamos leyendo, Joel, Amós, Abdías. Tiene un solo capítulo. Capítulo 1, versículo 17. Abdías 1, 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que ¿qué? Que se salve.
No. Liberación. Que se escape. Liberación es como aparece en Génesis que estábamos leyendo recién. Fíjense. Ahí vuelve a salir la palabra pleitá, que la palabra pleitá quiere decir escapar o ser rescatado. Entonces, Abdías 1:17 dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que escape o que será puesto en escapatoria, y ese remanente, mire cómo habla de remanente otra vez, ese remanente será santo, santificado, amén, santificado, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con este versículo en el cual, vuelvo a repetir, cuando leímos Génesis, es un paréntesis en la historia y nos está hablando de nuestra posteridad, de nuestros últimos días? Es una parte mesiánica que tiene el texto y nos está enseñando con dos palabras clave. Adonai tiene un remanente. Ese remanente lo llamó él. La gente acá no tiene nada que ver. Si no hubiera sido por Mashiach, esas personas, en este caso Yosef Mashiach, esas personas estarían muertas. Pero ahora vienen a Egipto y tienen comida. Porque Adonai ya envió a alguien para preservar vida. Al remanente que Él está llamando. Ese remanente que Él está llamando, resulta que ahora viene y nos enseña el texto para darles vida por medio de la gran o de una grande escapatoria. Escapatoria. Y hemos visto que sale 3 veces esa palabra, pero no hay 2 sin 3 y en este caso no hay 3 sin 4. Porque también Pablo habla acerca de esto. Es un tema que va desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y Pablo en el capítulo 9, por favor, de Romanos. Perdón, 10:13 es. 10:13 de Romanos. ¿Llegamos allí? Ese era más fácil que buscar a Díaz. 10:13 de Romanos. ¿Amén? Ahora me da un segundo que llego yo también. Fíjense cómo empieza el capítulo 11, el que tiene... El capítulo 9, perdón. Mire cómo empieza el capítulo 9, el título. El que tiene la Biblia en papel. 9. La elección de Israel. Hay una elección de Dios. Hay una justicia antes de, en el 9:30, la justicia que es por la fidelidad. Y en el capítulo 11, ¿cómo empieza el subtítulo? El remanente de Israel. Y ahora vamos a leer el capítulo 10, verso 13. Pablo está hablando acerca de una elección y acerca del remanente. Voy a leer desde el 8 y van a entender por qué antes hablé acerca de la oración de fe, que se cree que absolutamente la persona cuando la declara ya tiene la salvación. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Falta ahí porque dice para que la hagas. Kikagó Beleja, ahí sale en Deuteronomio, falta una parte del texto ahí. Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la hagas. Y sigue, esta es la palabra de fidelidad que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo llaman, le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y resulta que es el texto de Joel, donde no dice que vamos a ser salvos, sino que vamos a ser puestos en escapatoria. Seremos puestos en escapatoria. Si Hashem te llamó, Hashem te sostendrá. Si eres parte de esos escogidos, Hashem nos sostendrá. Y nosotros somos, como dijo Timoteo, aquel que, como dijo Pablo en Timoteo, que dijo, nos llamó con llamamientos. Nos llamó con llamamiento santo. Yo le pregunto a usted, ¿qué es un llamamiento santo? ¿Saben que resulta ser que los llamamientos santos son las fiestas de Adonai? Lo que fue traducido en Levítico 23 como santa convocación, ahí no dice santa convocación, ahí dice llamamientos santos. Y entonces Pablo en Timoteo reafirma y dice, Él nos llamó con llamamientos santos, Él nos llamó con sus festividades, las cuales la gente no las quiere celebrar. Sin embargo, Él en su amor y piedad nos llamó con llamamientos de santidad, con sus fiestas, celebraciones, porque allí está todo el rol profético. En cada una de las fiestas está el rol profético de la redención y la salvación. Esto es extraordinario, poder entender que Él nos ha llamado y nosotros que no éramos pueblo, porque no lo éramos, Él nos llamó y nos hizo parte de su pueblo por amor de su nombre, porque Él nos creó, Él nos formó y Él nos hizo, y todas las cosas las hizo Adonai para Él mismo. Por lo tanto, tenemos que volver a traer ese agradecimiento a nuestro Rey, quien nos ha otorgado a nosotros la posibilidad de ser injertados en la raíz y alimentarnos de la rica savia del olivo. Ingratos somos. Todo este hermoso proceso de reconocimiento, en el cual Yosef ve a sus hermanos nunca lo reconocen. Cuando él se da a conocer, ellos reconocen su error, quedaron atónitos, estupefactos. Y entonces Yosef le dice, hey, tranquilos, todo esto que pasó acá no es para que ustedes se pongan como están ahora, inclusive como estamos nosotros ahora. No es para que ustedes se pongan así tan tensos, es para que usted entienda que todo esto lo programó, lo diseñó y lo llevó a cabo nuestro Dios. Me envió a mí acá para preservarnos un remanente, para que yo les preserve vida a ese remanente que Él iba a llamar y lo iba a traer hacia mí. Como dijo Masías cuando se presentó delante del Padre en Juan capítulo 17, todas las ovejas que me diste, ni una de ellas se me ha perdido a mí. Las que me diste, acá están. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de la maldad que hay en el mundo. Nosotros tenemos que volver a ser agradecidos con esto, porque Él nos ha llamado. Me voy a despedir con un texto voy a leer el último texto en esta noche. Hechos capítulo 2, verso 36. Sé que los he paseado mucho por la Biblia, de adelante pasamos por el medio, nos quedamos con algunos salmos, con un proverbio, pasamos por los profetas menores, mayores, ahora hemos aplicado mucho en el Evangelio también. Y mire el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro, a ver de qué se trata. A ver si es parecido a nuestro discurso o es otro. Capítulo 2, verso 36.
Sepa pues, ¿cómo dice? Ciertísimamente, imagínese si no tenía seguridad ese hombre. Toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mashiach. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Ya nos mandamos la macana, ya consentimos su muerte. Nosotros fuimos partícipes, nosotros fuimos de los que se burlaron de él, de los que lo bofetearon, le dieron una cachetada, lo escupimos, nos reímos cuando le decían: hey, si tú eres el rey de Israel, bájate, sálvate a ti mismo. Nosotros estuvimos ahí, ¿ahora qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, porque para ustedes, diga conmigo, para mí es la promesa. Para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, tome esa palabra, y para todos los que están lejos hoy están lejos, no los vemos, nos gustaría que estén, pero no están. Para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Llamare. Porque no depende del que corre, ni del que hace. Depende del quien Él quiera tener misericordia y llame. Y lo traiga. Por eso la Escritura dice que cada día Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El discurso no ha cambiado, mis hermanos, y yo no tengo por qué cambiarlo tampoco. El discurso que nos muestra la Escritura siempre ha sido el mismo. Dios tiene un remanente. Dios tiene a sus escogidos, los cuales Él está pronto para juntarlo de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y usted y yo estamos incluidos en Él y debemos velar y guardar eso. Debemos cuidar y poner, una vez más lo vuelvo a repetir, no sé cuántas veces lo hice en esta noche, pero quiero que usted se vaya con eso. Tenemos que volver a poner el lugar estratégico de eminencia, en el primer lugar, el cuidar la salvación. El cuidar y valorar y ser una persona agradecida que Él nos ha llamado. Que Él ha enviado a su Hijo, a Mashiach, para preservarnos vida a nosotros. Al remanente que está volviendo. Al pueblo que no era pueblo. Al pueblo que no tenía pacto, promesas, ni Dios, esperanza, no tenía nada. Pero por su infinito amor, gracia, elección, Él nos llamó, nos trajo y nos está reservando para aquellos días venideros. Aquellos días venideros que no están lejos. Aquellos días venideros que nosotros tenemos que seguir proclamando. ¿Cuándo, Padre, restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo serán esos días? Como proclamaban en aquellos tiempos. Maranatá. Mashiach viene, está regresando, vuelve, los días se están presentando y lo estamos viendo, que los días se están alineando a aquellos días de Noah. Hoy lo estamos viviendo y hoy es momento para que todos nosotros volvamos a revalorizar la salvación tan grande que nuestro Dios nos otorgó. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. ¿Sabe por qué le vamos a dar gracias hoy? Porque Él nos llamó. Porque nosotros no teníamos ningún mérito para estar de este lado del redil. ¿Sabe por qué le vamos a dar gracias hoy? Porque Él ha enviado a Mashiach y Él dio su vida para preservar la nuestra.
porque si no hubiera sido por su muerte, como dijo Pedro, a este que ustedes mataron y crucificaron, a este Dios le ha hecho Señor y Dios lo ha consolidado como el Mashiach prometido a Israel. Fue gracias a Él. No fue por ninguna obra ni ningún mérito que nosotros hubiésemos tenido. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para todos los que hoy están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Padre, hoy queremos ser agradecidos contigo, porque tú nos has salvado y nos has llamado con llamamientos de santidad. Padre, hoy queremos agradecerte y volver a revalorizar lo que has hecho en el madero. Ese acto tan loable, tan inexplicable e inentendible para la humanidad. Ese acto, Señor mío, que hasta el día de hoy conmemoramos en cada celebración de Pesaj, pero también lo recordamos cada día de nuestras vidas, Señor mío, que si no hubiese sido por tu muerte, por tu resurrección, si no hubiera sido porque tú nos escogiste como remanente y nos llamaste, nos compraste, nos redimiste, nos perdonaste, nos limpiaste y nos diste una nueva oportunidad. Si no hubiera sido por ti, ¿qué sería de nuestras vidas? Si no hubiera sido por ti, ¿qué hubiera sido de nuestras familias? Si no hubiera sido por ti, ¿qué hubiera sido de esta humanidad? Hoy reconocemos que tú eres Adonai. Hoy reconocemos una vez más que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Hoy reconocemos que gracias a ti hoy somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Hoy reconocemos, mi Rey, y somos agradecidos contigo, Padre soberano, que tú nos formaste, nos creaste y nos hiciste para la gloria de tu nombre. Padre, hoy volvemos a darte gracias, Señor mío, como declara tu preciosa palabra, para que esa elección que tú hiciste un día permanezca, esa elección que nunca fue por obras, esa elección que siempre fue por quien tú llamas y nos conoces por nombre, conoces cada uno de nuestros nombres, de nuestras vidas, conoces aún hasta los cabellos de nuestra cabeza. Hermanos míos, fervientemente tenemos que estar expectantes que nuestro Rey regresa pronto. Tenemos que volver a estar expectantes que nuestro Rey pronto volverá, retornará en búsqueda de ese remanente. Debemos permanecer en Él, debemos perseverar en ese remanente, debemos seguir poniendo nuestra mirada en el blanco soberano y no quitarla, para no deslizarnos, para no resbalarnos, para no caernos. Persevera, persevera, persevera. Su palabra declara que los hermanos los unos a los otros se daban ánimos, ánimos. Maranatá, Maranatá, Mashiach vuelve, Él vuelve a buscar a su pueblo, Él vuelve a buscar a su remanente. No te duermas, tienes que tener aceite preparado, listo. Baruch Hashem, anímense los unos a los otros. Él regresa pronto, Él vuelve pronto, en búsqueda de su remanente, de sus escogidos, de su elección.
a postrarme. Adórele al que vive. Adore al que vive, al que reina. Al que lo ha comprado a usted. Aleluya, mi Rey. Tú has preservado vida para nosotros. Alabamos tu nombre, que somos parte de tu remanente, mi Rey. Tu remanente escogido por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios, nuestro Rey. Herida pleitá, mi Señor. Herida pleitá. Tu remanente que tú rescatarás. Tu remanente de escapatoria. Baruch Hashem Adonai. Sobre esa cruz nunca sabré cuánto costó ver mi maldad. Sobre esa cruz gracias a Hashem. Damos gracias a nuestro Dios por ese remanente escogido, que somos todos nosotros que estamos aquí, y aún aquellos que han de venir por amor de su nombre, porque para gloria suya Él nos creó. Hermanos, que tengan un precioso Shabbat, que el Eterno me los bendiga abundantemente, cada uno de ustedes.